Hola a todos y todas. Es un gusto estar acá en el Congreso Praxis. Agradecemos muchísimo por la invitación para hoy dialogar un poco sobre las estrategias y desafíos de una formación para la ciudadanía sociotécnica. Bueno, antes de todo, soy Esther Martins, hablo desde Brasil, del estado de Bahía y la ciudad de Juazeiro, que está ubicada en la región semiárida del nordeste de Brasil. Soy productora cultural, tengo maestría en educación, cultura y territorios semiáridos y hago parte del equipo de aquí en la gerencia de sistematización de experiencias. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que llamamos las voces de los semiáridos en articulación sur-sur, con enfoque sobre el proceso de desarrollo de capacidades para la resiliencia climática en los territorios. Y para empezar, presentamos un poco cómo, qué conforma el DACI. El proyecto es una iniciativa ejecutada por dos grandes redes territoriales, dos grandes redes de organizaciones sociales que actúan en territorios semiáridos en América Latina, que es la Plataforma Semiáridos de América Latina y la Articulación de Semiárido Brasileño, con financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Su ejecución es a partir de tres organizaciones locales importantes a sus territorios, que es en Brasil la POMC, en Argentina la Funda Paz y en El Salvador la FUNDE. Y ahí vemos que la cooperación sur-sur es parte conformada y importante del proceso del DACI desde su ejecución administrativa, pero también en sus objetivos y su actuación, ¿no? Entonces, DACI es un proyecto de gestión de conocimiento y desarrollo de capacidades para ampliar la resiliencia de los territorios semiáridos de tres regiones semiáridas de América Latina frente al cambio climático. Esas regiones son el Corredor Seco Centroamericano, el Gran Chaco Americano y el Semiárido de Brasil. Y las acciones están enfocadas para comunidades tradicionales y pueblos originarios de esas regiones, además de agricultores y agricultoras familiares, técnicos y técnicas rurales que trabajan con un proceso de extensión, asistencia técnica. ¿Y cómo se planifica, se va estratégicamente a hacer con que esos objetivos se logren? Es a partir de tres componentes. El componente de sistematización de experiencias, buenas prácticas y procesos de aprendizajes innovadores, la formación y capacitación que para el desarrollo de capacidades en agricultura resiliente al clima y el monitoreo y comunicación de todo ese proceso. Bueno, entonces para empezar, como paso primero, primer paso, se ha hecho un proceso de relevamiento de experiencias e iniciativas en esas tres regiones. El objetivo era identificar cuáles eran los actores principales, las temáticas clave y las localidades también, ¿no? El diagnóstico, el mapeo de dónde estaban ubicadas esas iniciativas que tenían alineamiento con las temáticas del proyecto. Y para eso se conformó un banco de datos, ¿no? Casi una biblioteca de contenidos también, de relevamiento bibliográfico de esas experiencias, con 277 iniciativas en las tres regiones y un proceso de mapeo de los actores y las experiencias. Y luego, después de ese proceso, se pasó al proceso de identificar cuáles de esas experiencias pasarían por un proceso de sistematización en profundidad. El proceso principalmente para dar visibilidad a todo lo que existe, las potencialidades y sacar lecciones aprendidas en esas experiencias de las tres regiones. Esos procesos de sistematización en profundidad ocurrieron a partir de las especificidades de cada territorio, luego con metodologías propias de cada una de las regiones. Pero también, además de ese proceso de sistematización, también se está haciendo y todavía en marcha un proceso compartido entre las tres regiones, que es un proceso de los estudios de caso con una metodología única compartida entre ellas, que es el método LUME de análisis económico-ecológicas de los agroecosistemas. Entonces, esas dos estrategias para traer distintas miradas hacia esas iniciativas innovadoras que se están desarrollando en los territorios. Y bueno, para comprender y
identificar un poco más en cada uno. En el corredor seco, por ejemplo, fueron 10 experiencias sistematizadas y 2 estudios de casos que se están llevando a cabo en esos 4 países de corredor seco. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos como la canasta campesina, APAO 7, con manejo de suelos, las mujeres progresistas en Nicaragua con procesos de innovación y reorganización social. Ya en el Chaco tenemos 20 experiencias que fueron sistematizadas y 3 estudios de caso que se están llevando a cabo. Y bueno, tenemos otras experiencias como Mesa de Agua de Salta, que conforma esta colección de experiencias, el algodón agroecológico con el proyecto NANU, Mujeres Conectadas, también hace parte de ese banco, de esta biblioteca de casos. En el caso de Brasil, el proceso de sistematización también respetó un proceso territorial. Fueron elegidos 5 territorios prioritarios de todo el semiárido de Brasil para tener un enfoque y hacer la sistematización de 25 casos y donde se están desarrollando 5 estudios de caso. Ahí tenemos otros ejemplos, ¿no? De agricultura biosalina, la red de guardianes de semillas criollas, el recatingamiento, que es la reforestación de la mata nativa. Y con todo ese proceso, con todos esos casos, con todos esos materiales, se conformó por fin una colección de experiencias de aquí Semiárido Vivo que ha traído una unificación, ¿no? De la identidad, de la forma de presentar en 3 cuadernos regionales, un por región de casos, y que tiene, por ejemplo, ahí presentamos un poco de la parte de comunicación, cómo se están presentando. Tenemos una ficha que trae todas las informaciones y análisis de los casos, con lecciones aprendidas, con etapas de implementación, factores de éxito, los testimonios y también fotos. Las experiencias fueron divididas para presentarse en temas centrales que hablan mucho sobre la agricultura resiliente al clima en la región, como la gestión del agua, acceso y gestión de la tierra, conservación y manejo de bosques, comercialización. Y además de eso también fueron hechos videos que fueron la oportunidad también de los agricultores y agricultoras, los protagonistas de la experiencia, presentasen de una forma no más directa sus experiencias y sus lecciones aprendidas en todo ese proceso, demostrando las experiencias también en los territorios. Y todo eso, a partir de toda esa conformación de materiales, el proyecto da que va al próximo paso, que es justamente un proceso de formación en agricultura resiliente al clima. Es importante ahí empezarmos a identificar que se cambia un poco la propuesta del proyecto cuando se sale de identificación de cada una de las regiones para un espacio compartido, ¿no? El proceso de formación fue realizado simultáneamente entre las 3 regiones con interconexiones, ¿no? Entonces un intercambio multicultural, interregional, muy importante en la historia de esos territorios semiáridos. Antes de hablar sobre exactamente el proceso de formación, aquí traemos algunas informaciones sobre el perfil de los participantes, ¿no? Las personas inscritas en ese proceso hasta el momento son 1.669 personas, siendo que unos 20% de El Salvador, 48% del Gran Chaco y 33% del semiárido de Brasil. Y en su mayoría mujeres, agricultores e indígenas. En otro lado teníamos técnicos y técnicas y también un 41% de jóvenes participando. Sobre el proceso de formación, el primer programa de formación de DACI fue estructurado en 2 etapas, la etapa curso y la etapa territorio. La etapa curso se dividió en 4 módulos, cada módulo con 3 semanas, donde tenían clases virtuales sincrónicas por semana y además de temas centrales de cada semana con actividades semanales y también un espacio intermodular con trabajos que llamamos trabajos intermódulos. Entonces, al fin de cada módulo
teníamos un momento de trabajo en campo. Para que conozca un poco sobre los temas, ¿no? El módulo 1 trató sobre los semiáridos de América Latina y conceptos clave frente al cambio climático, como agroecología, como agricultura convencional, como agricultura resiliente, que es el cambio climático. El módulo 2 trató de la gestión sostenible de bienes comunes y recursos naturales, con enfoque en suelos y agua. El módulo 3 sobre bosques y agrobiodiversidad. Y el 4, los semiáridos frente al cambio climático. Es importante demostrar, ¿no?, que todo ese proceso fue híbrido, pero con una parte online súper importante a partir de una alianza con INTA Procadis. Tenemos aquí la pantalla de la plataforma que utilizamos, donde podemos ver que se queda grabada la clase sincrónica semanal, aquí con las actividades, los 3 temas de cada semana y también las informaciones del módulo con las actividades, los materiales, que fueron muchísimos, ¿no? Los materiales didácticos iban las cartillas, podcasts, los videos de las experiencias y también los casos sistematizados, además de otros videos recorridos por los temas y otros materiales que fueron trabajados juntos a esos estudiantes. Es súper importante aquí decir, a partir de el trabajo de tutores y tutoras pedagógicos y tecnológicos, ¿no? Personas involucradas directamente con los grupos y los territorios, haciendo visitas técnicas, dando soporte para realizar las actividades y también subir los trabajos en plataforma. Entonces, todo un proceso ahí de tutoría para que este proceso de formación también tuviera un recorte y un abordaje territorial, que es la propuesta de DACI desde empiezo. Y también un otro aspecto súper importante, interesante, son los centros de conectividad, que justamente fueron espacios donde las personas se trasladaban para mirar la clase sincrónica, asistir a la clase sincrónica, pero también acceder a los materiales, tener las tutorías, debatir los conceptos en grupo y hacer los trabajos intermodulares. Y ahí, desde ahora, vamos para el proceso de reflexión, ¿no? De que aquí podemos aportar a ese cuestionamiento de qué aprendizajes las estrategias de formación tecnológicas de la iniciativa DACI pueden ser de utilidad para promover la ciudadanía sociotécnica y la innovación para el desarrollo sostenible. Bueno, a partir de eso, lo que traemos como aprendizaje es, de inicio, partir de experiencias concretas, ¿no? Ese proceso de identificar las experiencias y a partir de ellas pensar los contenidos y traerlas como buenos ejemplos, como materiales, sirvió para dar visibilidad a la diversidad de iniciativas que ya existen en los territorios, ¿no? Y también reconocer la potencia de esas innovaciones locales, además de dar a conocer y compartirlas entre otros territorios y hasta entre otros países. Eso fue una característica súper fuerte del proceso de formación de DACI. Y además de eso, el abordaje territorial. Realizar un abordaje territorial para el DACI fue desde su concepción, el proceso de inscripción, selección de los estudiantes, articulación y movilización local de todo el proceso en grupos locales que participaron del proceso de formación, fue pensado desde los territorios, ¿no? Entonces, desde un punto de vista local, de debates territoriales, pero también un punto de vista regional, cuando compartido y conectado entre las 3 regiones. Y otro punto importante que es un proceso de aprendizaje y que tiene que ver con ese abordaje territorial fue tener las organizaciones de referencia como alianzas. La articulación con organizaciones de referencia y esa conformación de alianzas fue fundamental para ese aspecto territorial, porque además de dar seguimiento a las acciones, de dar soporte a los grupos, también tiene un carácter de continuidad de todo ese proceso, de continuidad de utilización de esos materiales para esos territorios, además del DACI, después del DACI, ¿no? Entonces,
todo ese arreglo territorial con las organizaciones de referencia que también participaron, tanto como tutores, cuanto como estudiantes, técnicos y técnicas, regaló esa parte territorial al proceso que no se quedó totalmente en línea, ¿no? Se quedó totalmente online, pero también con sus acciones fincadas con los pies en el suelo. Un otro aprendizaje que aquí creo que es importante traer es el debate de políticas públicas. En todos los temas de los módulos de DACI se presentaron las políticas públicas, los marcos legales de referencia en cada uno de los países sobre los temas en debate. Y eso es un intercambio súper importante para que se conozcan formatos, medios de garantización de derechos y además de eso, mecanismos y herramientas para incidencia política y garantización de otros nuevos derechos, ¿no? Y ese intercambio entre las regiones fue fundamental para conocer cómo los arreglos políticos son hechos y cuáles son las posibilidades además de nuestros territorios. Por fin, un proceso de aprendizaje que creo que fue el principal del proceso DACI es justamente los centros de conectividad. Fue a partir de uno de los principales desafíos, que era la conectividad con esos espacios, con esos territorios que trabajamos, se creó los centros de conectividad que eran justamente este momento de encuentro para tanto tener conectividad y acceder a los materiales, pero que acabó por conformar los grupos, fortalecer las relaciones y el proceso de formación colectivo. Entonces, los centros de conectividad son un gran aprendizaje, una gran lección aprendida del proceso de formación de DACI. Y ahí yendo para la próxima cuestión, ¿cómo podemos articular formación y acción territorial, incidencia en políticas y producción de conocimientos? Creo que ya hemos traído aquí un poco, ¿no? O bastante sobre eso, pero quiero traer aquí una estrategia central para el DACI, que fue justamente en los trabajos intermodulares que hemos hablado, entre los módulos, se utilizó como estrategia hacer un diagnóstico a través del mapeo participativo de las comunidades, de los territorios, donde se fueron, a partir de los conceptos y temas debatidos, se fueron añadiendo etapas y camadas a los mapas con los temas y conceptos discutidos. O sea, en el primer módulo se ha hecho el mapeo de la comunidad o del territorio. En el segundo módulo se ha incluido sobre suelos y agua, entonces el mapa se amplió un poquito más de tema. En el tercer módulo sobre las prácticas productivas, el manejo de bosques que teníamos ahí en los territorios, y así el mapa se fue ampliando de informaciones, de riqueza, y al fin del proceso tenemos ahí, como podemos mirar, como podemos mirar aquí, son más de 500 mapas subidos en plataforma que se desarrollando en ese proceso y que tiene una visibilización y un conocimiento territorial fuertísimo al fin del proceso. En otro aspecto, para ir cerrando, la división entre etapa curso y etapa territorio, que es algo que está inspirado en la pedagogía de la alternancia que es utilizada en las escuelas familia agrícolas, etcétera, que tiene el tiempo escuela y tiempo territorio. Eso también se ha incorporado al proceso de formación DACI. Entonces empezamos en marzo de este año la etapa curso y la cerramos ahora en agosto. Y en septiembre hasta noviembre, 2 meses, estaremos realizando la etapa territorio, que es justamente el momento de que los grupos, las personas involucradas, los estudiantes, van a desarrollar planes de innovación en agricultura resiliente al clima. O sea, después de todo lo discutido, lo aprendido, lo compartido en estos meses de curso, ellos van a elegir
una propuesta de cómo hacer una incidencia más directa, una propuesta de aplicación concreta en sus territorios. Y ahí van a ser formatos muy distintos, puede ser apoyando iniciativas que ya existan en su territorio o mismo aplicando nuevas prácticas que se conocieran en el programa de formación. Y eso estamos seguros vamos a tener muchísimas nuevas estrategias y va a ser un proceso súper rico que estaremos desarrollando ahora en el segundo semestre de este año. Bueno, entonces de esa forma encerramos en nuestra presentación. Agradecemos muchísimo por la oportunidad. Invitamos a todos a conocer el proyecto a través de las redes sociales y también del sitio web de DACI, donde todos pueden acceder a la biblioteca de los casos y también a los materiales del programa de formación. Bueno, nos vemos y un gran abrazo.